Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Iraíz Torres Flores y esta vez les voy a hablar sobre las infecciones en vías urinarias, infecciones del tracto urinario y tus o IBUS como coloquialmente se conocen. Bueno, para hablar un poquito, esta es una de las principales causas de consulta y es una de las principales infecciones que se les da a las mujeres. Todo esto lo veremos un poquito más adelante y más a fondo. Bueno, el contenido tratado en esta exposición es el mismo del anterior. Vamos a hablar primero empezando por la definición, epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología. Aquí entra una categoría más que decidí yo agregar, que es la clasificación, que es una parte un poco importante acerca de este tema. Bueno, seguimos con el cuadro clínico, algunos estudios complementarios o de laboratorio, la patología, el tratamiento y las medidas preventivas. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de esta exposición, que es la definición. Las infecciones en vías urinarias, también conocidas como infecciones del tracto urinario o ITU. Bueno, el siguiente punto que vamos a tratar ahorita es la epidemiología. Como les dije anteriormente, es considerada una de las principales causas de consulta, tanto de primer como segundo nivel. Entonces es común que se vea este tipo de diagnósticos de enfermedades en la consulta. Hay mayor incidencia en mujeres, pero en mujeres jóvenes como adolescentes que tienen una vida sexual más activa. Un factor de riesgo es una vida sexual activa. Esos factores de riesgo se los mencionaré más adelante. Es frecuente durante la infancia, tanto en niños como en niñas, pero cuando son neonatos es más común en niños varones y es más común en hombres mayores de 60 años. Aquí ya es donde entra un poco la clasificación que a esto se le domina como prostatitis, del cual más adelante les voy a mencionar. Bueno, en México se han reportado 6,000 casos por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos casos son mujeres, ya sea que estén embarazadas o ya sea que tengan una vida sexual activa. También tiene que ver mucho el hecho de la estructura, es algo más anatómico, ya que, bueno, es algo de que la uretra es más corta y ayuda más al ingreso de las enfermedades o de luego los patógenos. Esto se los digo, se los mencionaré un poquito más adelante conforme avancemos con el tema. Eh, Entre el 3 y 7% de las niñas y entre el 1 y el 2 de los niños presentan al menos un episodio durante los primeros 5 años de vida. Y se ha reportado que entre 1 y 2 de cada 100 mujeres con una vida sexual activa eh, tienden a tener mucha recurrencia con esas enfermedades. Es más común que las adopten. Y también otra causa o otro punto muy importante es que también una de estas infecciones, algunos de estos casos corresponden a infecciones que son adquiridas durante la hospitalización por sondas o algún tipo de material que se ha ingresado y que no sea antiséptico o que no se le haga la asepsia ni antisepsia correctamente. Comenzando con el siguiente punto, empecemos con los factores de riesgo. Como les dije, es más común en mujeres. Aquí hay una principal causa que es uretra corta. Como les dije, esto se debe a que generalmente, como son más cortas que las de los varones, las bacterias fácilmente pueden entrar, migrar y llegar a la vejiga y expandirse. Otra causa, como les mencioné, también es la vida sexual activa, el tener el uso de espermicidas o de algún tipo de protección que tenga alguna sustancia. La diabetes mellitus es también una causa, ya que aquí un síntoma muy importante de la diabetes es la poliuria, y aquí dentro de la poliuria está como la glucosuria. Esa glucosuria aquí es muy importante, que esto se debe como a la eliminación del azúcar a través de la orina. Entonces esta azúcar que está aquí hace como un ambiente más óptimo para los microorganismos que están almacenados ahí. Entonces estos empiezan como a hacer, a invadir y a hacer, ahora sí, sus grupos, y empieza el proceso de multiplicación, de colonización, y pues obviamente es un gran factor de riesgo para el hecho de tener o adquirir una IBU. Y bueno, antecedentes de IBU durante los últimos tiempos.
Eh, Me parece que es en los últimos 3 meses al menos una infección, eso cuenta o es también parte importante para el hecho de tener de nuevo una reinfección. Siguiendo con los factores de riesgo, como les dije, una colocación de una sonda, ya que la asepsia y antisepsia aquí debe ser demasiado importante, ya que cuando, como les dije, como no reciben correctamente esta limpieza, obviamente puede ser como un foco para que los microorganismos o las bacterias entren, anomalías estructurales, como les mencioné, unas diversas parejas sexuales, ya que obviamente no se sabe como los antecedentes y es más propenso a tener una IBU. El uso de antibióticos en el último mes, esto obviamente a la resistencia a los antibióticos. Otra parte muy importante es el sistema inmune. El sistema inmune cuando está bajo no es como de mucha ayuda para combatir estas enfermedades, entonces pues es más propensa a las personas a que se infecten. Y en los varones, cuando la próstata se supone que se libera sustancias antimicrobianas que se encargan de la eliminación de los microbios de las bacterias y así se evitan infecciones. Pero cuando los varones agarran este tipo de enfermedades o son reservorios para este tipo de enfermedades, es mucho más delicado ya que son poco comunes y obviamente ya es algo como más delicado, hay algo más que hay que buscar. Bueno, ya para terminar con esta parte de los factores de riesgo, aquí les traigo esta tabla y primero empezando con cuando hay una disminución del flujo urinario, aquí hay como un foquito rojo para que esté desarrollando. Esto puede dar por alguna obstrucción o algo más anomalía anatómica, que puede ser como estrechez de la uretra, alguna obstrucción por cálculos o algún crecimiento como un carcinoma, deshidratación. Por eso en las medidas preventivas, que es la última parte de la exposición, se menciona un poco el uso o el consumir más líquidos, principalmente agua, el uso de espermicidas. Esto es importante porque pues obviamente ayuda a que las bacterias penetren más fácilmente. El uso de antibióticos previos en el último mes, por eso de la resistencia. Y por último, que esté colonizada por E. coli o que al tener una pareja haya tenido como una IBU últimamente que sea a causa de E. coli. Y finalmente, fácil ascenso, que eso es más como más hospitalariamente, ya sea instrumentación o alguna cirugía. También aquí puede ser más incontinencia, ya sea urinario fecal o el retener mucho la orina. Esto es un poco más de fisiopatología que pues les mencionaré conforme vayamos avanzando en la exposición. Y pues la cateterización o isquemia de la vejiga también. Bueno, en cuanto a la etiología, aquí obviamente como les mencioné es más común que sea como de origen bacteriano, o sea, que sean bacterias las que empiecen a colonizar. Es más común los bacilos gram negativos. Sí hay bacilos gram positivos, pero ya es más complicado el tratarlos y es considerada ya una IBU tipo complicada. Es muy polimicrobiano esto. En pacientes diabéticos es más común que sea por cándida y obviamente la causa principal en un 75 a un 80 aproximadamente, esto depende de la literatura, es la E. coli. También puede ser por otros bacterias o gérmenes aislados como el Streptococcus, que se da entre un 10 a un 15%. Otras bacterias también es la Klebsiella, el Enterococcus y el Citrobacter, menos porcentaje de 5 a 10% aproximadamente. Y obviamente también, como les dije, las gram positivas, en algunos ejemplos son como el Enterococcus y el Staphylococcus, 5% aproximadamente de infección cada uno, y algunas levaduras. Esto es menos común, obviamente, menos del 1% se infectan por levaduras.
Bueno, y para terminar con la parte de la etiología, como dije anteriormente, esta se divide en IBUs altas y IBUs bajas. Entonces, la uretritis y la cistitis forman parte de las IBUs bajas y la pielonefritis de las IBUs altas. Bueno, todas pueden ser tanto para gram positivo o gram negativo. Es más común que sea gram negativo, pero la pielonefritis es la que de las tres es la que tiene más recurrencia a que se genere por un gram positivo y por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver que el principal o el patógeno que más prevalece o el que más infecta es el E. coli. Bueno, la E. coli va a ser una bacteria gram negativa. Esta va a estar comúnmente, se va a aislar en el intestino, ahí es donde tiene más su ambiente. Y aparte de causar alguna infección en el tracto urinario, que es la causa más común o su principal factor de infección, también puede causar otras enfermedades como diarrea, especialmente cuando es diarrea del viajero o cuando hay consumo de alimentos contaminados, otras infecciones gastrointestinales y aquí hay síntomas parecidos a los de infecciones urinarias, entonces ese es también un diagnóstico diferencial como por ejemplo el dolor abdominal y también en casos más graves la sepsis. Puede causar sepsis por una infección maltratada o también por una reacción inflamatoria que pues no se trató a tiempo y bueno, esta puede ser mortal. Y por último, infecciones por heridas o por alguna lesión que principalmente en personas que tienen como el sistema inmunitario muy debilitado, aquí causa mayor infección y bueno, el tratamiento obviamente es con antibióticos y como les dije es la principal causa de resistencia a los antibióticos, entonces el tener un buen cuadro clínico, un buen diagnóstico ayuda a que se prevenga esa resistencia y bueno, para la prevención incluye una higiene adecuada y evitar alimentos de consumo. Bueno, pasando con otra parte importante de esta exposición, las vías urinarias van a ser estériles, ¿ok? Primero vamos a hablar como un poquito de la fisiopatología y ya después explicaremos cómo va el proceso. Bueno, como les dije, las vías urinarias son estériles, es por una serie de mecanismos de defensa, ya que, bueno, el flujo es como unidireccional y aquí también debe haber un vaciamiento completo de la vejiga. Se supone que se espera que haya un vaciamiento completo de la vejiga. Bueno, también te puedo dar un poquito más por los cambios característicos propios de la orina, ya sea como en la osmolaridad, las concentraciones, el pH, y bueno, todo esto ayuda a que se inhiba el crecimiento de las bacterias. Entonces, cuando hay como una anomalía, algo que digan no va, ya es que hay que preocuparse. Una de esas podría ser como el reflujo vesicouretral, ya que como les dije, todo esto es como unidireccional, entonces esto ayuda más como al el ambiente para la colonización. Y obviamente la última parte es que esto existen cuando hay alteraciones que son como más anatómicas, funcionales, o ambas en las vías. El reflujo es una de estas. Hay cuerpos extraños, cálculos, algún crecimiento, como carcinomas, o la uretra sea más estrecha de lo que se espera, y bueno, todos crean como una condición, un ambiente perfecto para que haya una infección o que se comience una infección. Aquí les puse un poco la imagen de cómo está las vías urinarias, cómo está el aparato urinario, para que se pueda como entender. Primero empezamos por la uretra, seguido por la vejiga, los uréteres y bueno, terminando por los riñones. Cuando es vejiga es más vía baja y cuando es riñón es más vía alta. Esto se mencionará más adelante en la exposición. Ok, de acuerdo a la fisiopatología, va a haber tres vías principales de infección, ya sea por cualquiera de los factores de riesgo antes mencionados. Hay riesgo de que las bacterias sean capaces de ingresar y obviamente llegar al primer nivel, que va a ser en este caso la vejiga. Entonces, bueno, aquí las principales vías, primero es la linfática, es la menos común, la hematógena, que también no es tan común, es más común en recién nacidos, y por último, la más importante de todas, que es la ascendente, que es como la principal vía por la cual comienza toda esta contaminación y obviamente
eh, todo el proceso de infección. Ok, vamos a comenzar con la vía ascendente, como les dije, es la más importante. Aquí todo va a comenzar con un germen, obviamente. Este germen va a ascender y va a llegar al primer punto que va a ser la vejiga. Y de ahí se va a expandir y va a empezar la colonización. Entonces, comencemos con qué va a pasar aquí en la vejiga. Lo que va a pasar aquí en la vejiga es que va a llegar la bacteria, ¿no? Entonces, aquí hay tres fases importantes. Una es la virulencia del patógeno, la bacteria, lo que sea. La siguiente es los mecanismos de defensa del cuerpo, que también ocupan un papel muy importante, y obviamente últimamente el tamaño de la bacteria. Ok, empezando que la bacteria va a ser capaz de ingresar y quedarse en la vejiga. Hagamos de cuenta que la bacteria ya está en la vejiga. Si conocemos un poquito cómo se ve una bacteria, la bacteria tiene lo llamado fimbrias. Hay diferentes tipos de fimbrias, pero estas fimbrias son una parte importante. Su principal función es la función de la adhesión. Entonces, obviamente, estas fimbrias son las que se van a encargar de que la bacteria se pueda pegar a lo que va a ser la pared. Ok, entonces, aquí entra también otro factor que son los mecanismos de defensa. Entonces, vamos a poner la situación. Supongamos que una persona, principalmente una mujer, tiene ganas de miccionar. Entonces, por X o Y cosa, la persona no puede ir en ese momento a miccionar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aguantarse, va a decir no, ahorita no, luego. Cuando nosotros miccionamos, las bacterias se eliminan, se arrastran, obviamente es un mecanismo de defensa que al momento de miccionar todas las bacterias sean arrastradas y obviamente se salgan del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona retenga la orina? Obviamente las bacterias del germen va a tener más tiempo de empezar su proceso de infección, va a tener tiempo de que estas fibras actúen y inicien con lo que va a ser la adhesión. Obviamente se van a empezar a adherir a lo que va a ser la pared y va a comenzar con un proceso de que es recolonización, replicación, y va a empezar a hacer grupos bastante grandes, o sea, como campamentos. Se podría decir que se llaman biofilms. Estos biofilms se van a empezar a crear alrededor de toda la vejiga, toda la pared, en grupos, y una bacteria al lado de la otra, y entonces las células ya no van a poder eliminarlas, la orina ya no va a poder eliminarlas, y aquí ya empieza pues obviamente la infección y ya va a requerir otro tipo de tratamiento. Entonces, conforme pasa el tiempo, estos microorganismos que están ya adheridos van a empezar a hacerse más fuertes, van a empezarse a proliferar y empezar a subir principalmente por los uréteres y hasta llegar a los riñones y ocasionar así algunas afecciones a nivel ya de los riñones, pielonefritis o un absceso renal. Entonces, esto puede llegar hasta una sepsis si no es tratada correctamente. Entonces, ¿qué tiene que ver el tamaño de la bacteria? Que al ser un poquito más fuerte la bacteria o un poquito grande el tamaño, cuando el sistema de defensa venga, va a ser imposible que se empiece a combatir las enfermedades. Todo esto es por los leucocitos y por los neutrófilos, que son los primeros que llegan. Entonces, cuando la bacteria es demasiado grande, ya no hay como mucho que hacer como en esta parte. Ok, aquí es una gráfica de cómo está la patogenia. Primero, aquí en la última parte podemos ver el número 1, que aquí es donde empieza la colonización en el área que va a ser aquí, la vejiga. Eh, Van a ingresar las células. La segunda parte es la colonización, empezando por que llegan a la uretra, empiezan a colonizar en la uretra, llegan a la vejiga y empiezan su migración a las diferentes. Después de aquí hay dos partes importantes, que es la colonización y la invasión de la vejiga, como podemos ver, y esto es por las fimbrias, por adhesinas, células adhesinas que son liberadas, o por pilis, que también se encargan estos de la adhesión, es otra parte estructural de el microorganismo. Y aquí empieza con una infección leve que se llama cistitis, que es más en vías bajas. Les hablaré un poquito más acerca de cómo se ve o qué síntomas tiene la persona.
Y aquí hay una respuesta inflamatoria por parte de la vejiga y empieza a haber acumulación de fibrinógeno. Y bueno, empezando por la parte 4 ya es la infiltración de los neutrófilos. Como les dije, llegan estos a querer combatir. Entonces, si tiene mucho tiempo, ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible que ellos combatan. El número 5 es la multiplicación bacteriana del sistema inmunológico. Obviamente, al momento de no poder combatirlos, estos empiezan obviamente a dividirse y multiplicarse. Y información de biopelículas, biofilms, estas colonias de bacterias que se van a hacer. Y ya en la siguiente va a ser un daño epitelial, un daño en las proteínas bacterianas. Y ya por último, el número 8 es que ya esta infección ya va a pasar de la vejiga, va a pasar a los uréteres y finalmente a los riñones, que ya es pielonefritis o vía alta. Más adelante les platicaré un poco de cada una. Y después ya se colonizan los riñones. El huésped empieza a liberar sus toxinas, empieza a crear ahí, colonizar, proliferar y obviamente por último una bacteremia sucede. Y bueno, esto es un poquito más de cómo es como la vía ascendente, cómo comienza todo esto dentro del tracto urinario y cómo las bacterias son capaces de colonizar. Y ya para resumir, por la uretra entran vejiga, uréteres, riñones y se pueden ir por las demás vías. Ok, y continuando con la exposición, la vía hematógena. La vía hematógena es menos frecuente que la ascendente. Esto es a partir de un foco infeccioso, es decir, que ya hay una infección previa y no tiene que ser precisamente del tracto urinario. Entonces, colonización, multiplicación, viajan por el torrente y llegan a otro sitio y empiezan a colonizar, multiplicarse. Esto es más común en recién nacidos. El sistema inmune no es tan fuerte en los recién nacidos. Infección del parénquima renal, como con organismos que ya estén como en la sangre, como les dije. ¿Por qué más recién nacidos? Pues porque si la madre ya tuvo o durante el embarazo alguna IVO, obviamente el contagio o el foco infeccioso va a estar ahí. Es causada por presencia de microorganismos virulentos, principalmente el estafilococcus o la salmonela. En pacientes inmunosuprimidos puede llegar a provocar lo que es la adhesión renal. Como les dije, es muy común y obviamente aquí lo importante es que la infección está en un lugar ajeno y por la sangre, por eso se llama hematógena, llega a invadir otro foco y convirtiendo en un foco de infección y se extiende esta enfermedad. Bueno, y ya para terminar con esta parte de la fisiopatología está la última vía, la menos común. Es muy poco frecuente. Menos del 1% me parece que tienen infección por esta vía. En la vía linfática y comienza por un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Y obviamente hay como una conexión vejiga-riñón, es una comunicación por los ganglios linfáticos. Esto va a hacer que obviamente sea como más fácil la migración de los microorganismos, obviamente por esta conexión vejiga-riñón a las vías urinarias y obviamente empieza como la infección y es una de las principales causas de que se creen abscesos retroperitoneales. También es por causa de la presión vesical y obviamente, como les dije, por las conexiones con los ganglios linfáticos y obviamente es por algún proceso inflamatorio. Llegan las células y migran a través de los ganglios. Las conexiones existen como estos y obviamente desde un foco puede llegar migrar hacia otra parte e infectar otro sitio. Continuando con esta exposición, ahora nos va a tocar hablar sobre la clasificación. Algunas literaturas nada más los dividen según su ubicación y según la severidad, pero esta clasificación está un poquito más completa. Bueno, empezando por la más importante, la más usada, que es según la ubicación. Como les dije, vías altas y vías bajas. Las vías altas es a nivel de los riñones. Aquí se le conoce más comúnmente, o la que más común se da, es la pielonefritis, la cual les explicaré un poco más de detalle adelante. Existen abscesos renales,
también es otra infección vía alta, y la nefronía. Eh, También están las infecciones de vías bajas, que ya es como uretra, vejiga, y en el caso de los hombres la próstata. A nivel de la uretra es uretritis, a nivel de la vejiga es cistitis, la más común, y la de la próstata es prostatitis. ¿Ok? Y después otra es de acuerdo a la severidad, de acuerdo a qué tan complicada, si es complicada o no complicada. Y bueno, empezando con la complicada, aquí se acompaña de factores de riesgo. La complicada también es conocida como vía alta o complicada, o que tenga factores de riesgo. Se caracteriza, esta se da principalmente en lo que van a ser los pacientes que son diabéticos, con alguna enfermedad inmunosupresora, o que hayan tenido algún procedimiento invasivo. Mientras que la no complicada también es conocida como eh, en, según ubicación baja, o que no tiene factores de riesgo. Esa se da en mujeres sanas, en mujeres que no han estado embarazadas, y es principalmente por alguna alteración funcional, alguna alteración anatómica. La más común es la estrechez de la uretra, y también aquí se dice que la principal causa es la actividad sexual o las múltiples parejas sexuales. Eh, Otra es según la sintomatología, que es sintomático o no sintomático. Cuando es sintomático, obviamente es presencia del cuadro clínico, que les mencionaré, que es más como, les mencionaré un poquito a grandes rasgos, que es como dolor renal, dolor como aquí en la espalda, en el abdomen, y en algunas ocasiones puede dar fiebre. Y según la sintomática, se le conoce más como bacteriuria, ya que aquí es presencia de microorganismos, de bacterias en lo que va a ser la orina, pero aquí no va a haber ninguna sintomatología, o sea, no se va a ver nada más. Y esto va a ser, se va a diagnosticar por algún estudio que les mencionaré cuáles son los más comunes adelante, y se va a tener más de 100.000 unidades por campo. Y bueno, lo último es por número de episodios. Aquí se divide en tres. En la persistente, es decir, que continúa insistiendo. O sea, ya fue diagnosticada la enfermedad, ya fue tratada, pero en algunas semanas puede reaparecer. Aquí lo común es que sea por el mismo agente, ya que si cambia de agente ya puede ser una reinfección. Es decir, en la reinfección obviamente diagnosticada es tratada, por ejemplo, por E. coli, y ya pasa un tiempo y se vuelve a infectar la persona de nuevo, vuelve a tener presencia de IBU, pero ahora va a ser por otro patógeno, puede ser streptos, estafilo o algún otro patógeno. Es decir, que continúa insistiendo, y obviamente ya cambia un poquito más, porque ya no es el mismo que fue primero, ya es otro diferente. Entonces todo va a ser completamente diferente, desde el tratamiento, desde cómo se va a abordar. Y por último, que es recurrente o no recurrente. Para que sea recurrente, obviamente tiene que ser de dos formas: que se infecten 2 veces al menos en medio año, en 6 meses, 2 infecciones en 6 meses, o 3 infecciones en un año. Y ahí es cuando se clasifica como un episodio recurrente. Bueno, ahora vamos a hablar de un concepto muy importante, que es la bacteriuria asintomática. Esta bacteriuria asintomática pertenece a la clasificación de sintomatología, en la parte en la que están las no asintomáticas. Bueno, esto se refiere a que va a ser una colonización de la orina, es decir, que los microorganismos van a estar en la orina, ya sea de un mismo o uno diferente, y para tomar como diagnóstico es con una muestra o dos, en el que los campos van a salir con mayor a 10.000. Obviamente, como mencioné, es ausencia total de síntomas urinarios. Es más común en mujeres, también por esto mismo de la uretra, que es más corta, eh, y aún tienen este, más frecuente en mujeres de 60 años, o en mujeres que están embarazadas, y en niños y en bebés varones no es muy común. De acuerdo a la incidencia, de acuerdo a la etiología y todo esto, no hay como algo muy específico según las literaturas, pero otras mencionan que el E. coli es la principal causa. Y bueno, con respecto a lo de las mujeres que son mayores de 60, se supone que esto se debe
al vaciamiento de la vejiga. Obviamente los varones también tienen este riesgo, pero obviamente las mujeres lo corren más por lo mismo de la uretra corta y que facilita el tramo es más corto. Entonces, obviamente, según algunas gráficas, se dice que entre el 15% de las personas de entre 65 y 80 años tienen al menos el riesgo de padecer esta enfermedad. Y bueno, esto se debe al vaciamiento de la vejiga. Obviamente, las personas mayores a veces pierden este mecanismo, entonces al no vaciarse completamente, esto es, eso fomenta a que haya crecimiento bacteriano y obviamente que la infección comience. Y en las embarazadas es más común durante el primer trimestre del embarazo y en estas obviamente no presentan tampoco ningún tipo de síntoma, entonces y también por el tratamiento antibiótico, pues es más común que les genere este tipo de infecciones y entre un 30 al 35% de las personas que tienen una bacteriuria sintomática es muy común que pueda proliferar o avanzar a lo que puede ser a veces una pielonefritis aguda. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cistitis. Como vine mencionando anteriormente, la cistitis va a formar parte de la clasificación de no complicadas y de vías bajas. Esta va a ser una infección, un tipo de infección del tracto urinario, concretamente va a afectar lo que va a ser la vejiga, va a ser causada por los gérmenes y por las bacterias. Hay muchas bacterias, pero obviamente como mencioné en la etiología, la principal, la más común, la más frecuente es la E. coli. Se va a acompañar también esta cistitis de bacteriuria, que es asintomática, que lo podemos ver en la diapositiva anterior. Y bueno, para su diagnóstico es también un ego, un cultivo, 102 a 105 colonias en la orina. Y bueno, entre los síntomas, síndromes, va a ser el síndrome miccional, que lo mencionaré más adelante en el cuadro clínico, pero bueno, a grandes rasgos es urgencia miccional, el tenesmo, el dolor, el ir muchas veces, el ardor, el dolor, al miccionar. Por ejemplo, aquí en esta imagen que podemos ver, algo muy común es que la orina tenga color, tenga un olor un poco fétido, que cueste ir a orinar, que se vaya a orinar con frecuencia, como lo mencioné, alguna molestia en el abdomen, el tener dolor durante las relaciones sexuales también es importante y un malestar general. Y bueno, es más recurrente a partir de los 17 años y dirán por qué es más recurrente, ya que a partir de esa edad es cuando se comienza a tener una vida sexual más activa. Como les dije, la incidencia es mayor en mujeres debido a, ya lo dije muchas veces, a lo de la uretra corta. Y entonces en estos tiempos de los 17 las mujeres comienzan frecuentemente, mundialmente, a tener un inicio de su vida sexual. Entonces obviamente aquí la mujer empieza una etapa fértil, empieza a ver cambios en la flora vaginal y obviamente las infecciones están ahí para infectar. Y bueno, la cistitis es una de estas enfermedades. Obviamente es por la bacteria, se adhiere a la piel, produce toxinas, empieza a causar síntomas y hay una infección urinaria. No es tan grave, pero sí es como resulta muy molesta en muchas ocasiones. Y bueno, otro de los tipos de IBUs bajas no complicadas que también se le conocen es la uretritis. Como se pudo ver, o como se habló, cuando el patógeno ingresa por la vía ascendente, el principal sitio que infecta primero es la uretra. Entonces, la uretritis es la inflamación pues de este conducto. Entonces, aquí va a haber una inflamación, ya sea por una irritación, por alguna lesión o por una infección. Recordemos que la infección principalmente es por E. coli, que es el principal patógeno de las IBUs bajas, tanto IBUs bajas como altas. Y bueno, esta suele ser dolorosa y entre el cuadro clínico, que es el síndrome miccional, también se le conoce como síndrome miccional, que incluye la disuria, la poliacuria. Bueno, aquí el síntoma que más se ve reflejado es la urgencia miccional o el ir a miccionar constantemente. Como les dije, en primer lugar,
de infección, obviamente este es de recurrencia alta y hay mayor riesgo de reinfección. Entonces, aquí entre los síntomas ya les dije dolor o ardor al orinar, frecuencia de ir a orinar, que salga alguna secreción, que haya dolor en el abdomen bajo y en casos extremos fiebre. Y entre el tratamiento obviamente va a ser con antibióticos y obviamente como les dije antes la nitrofurantoína, la amoxicilina son la primera línea y entre las principales complicaciones hay que haya infecciones recurrentes, riesgo de reinfección, puede haber estrechamiento de un conducto en casos extremos, también una infección generalizada, también conocida como sepsis, y que esta infección que es en la vía baja tenga sea ascendente, se complique y pueda terminar en alguna pielonefritis, una nefronía o en casos extremos un absceso renal. Y bueno, aquí en esta tabla podemos ver los síntomas más recurrentes tanto en hombres como en mujeres. Como sabemos, las IBU tienen más prevalencia o son más recurrentes en mujeres. Entonces podemos encontrar dolor, obviamente la urgencia, dolor pélvico y en casos extremos sangre en la orina. Y obviamente aquí hay que tener precaución en obviamente una hidratación adecuada y principalmente una buena higiene. Bueno, otro concepto importante es la prostatitis. La prostatitis también es una infección que se da en las vías bajas, pero este es en caso de los hombres. Entonces, ¿qué va a ser la prostatitis? La prostatitis va a ser una inflamación en la próstata, va a ser una afección que va a afectar la glándula prostática y bueno, entre los síntomas más comunes en estos se encuentra la fiebre, dificultad para orinar y el dolor pélvico, o sea, todo el síndrome miccional que mencioné anteriormente y que los voy a explicar más adelante cuando hablemos del cuadro clínico. Bueno, esta puede ser causada por un germen, por una bacteria o por alguna enfermedad de transmisión sexual. Es más frecuente en niños debido a la fimosis. Y esta tiene mayor riesgo de infección, ya que, como dije, en varones no es tan común que haya este tipo de afecciones, pero cuando las hay es el riesgo de volver a reinfectarse, pues es muy común. El agente patológico etiológico pues no se conoce en específico, pero pues el E. coli es como el general y el que más está como ahí. Puede ocasionar también una obstrucción reducir el flujo de la orina. También puede ocasionarse esta por un traumatismo. Y bueno, entre los factores de riesgo aquí cambian un poquito porque puede ser la edad del varón, que haya riesgo de prostatitis o que hubo riesgo de prostatitis, alguna otra infección urinaria, una enfermedad de transmisión sexual como el SIDA, un carácter urinario, por eso de la sepsia, la antisepsia, una biopsia prostática que se haya hecho con anterioridad. Y bueno, para tratarse obviamente es con antibióticos, es completamente ambulatorio, obviamente nitrofurantoína y ampicilina, que les menciono más adelante cuando hablo del cuadro clínico general de la enfermedad. Muy bien, en el caso de la pielonefritis es también una infección, esta es de vías altas y es complicada. Esta va a ser una infección de la uretra y también los riñones, o sea, va a ser una infección de vía alta y es grave, más o menos grave, puede ser por diversas causas. El motivo principal es obviamente las bacterias, pero también la litiasis renal o las malformaciones son un factor de riesgo. Hay más riesgo de transmisión por sangre, eso puede llegar a provocar hasta una sepsis generalizada. El diagnóstico es completamente un examen físico, un examen de orina. Hay mayor riesgo de embarazadas por la presión del útero. De hecho, en las embarazadas se encuentran unos síntomas extras como son náuseas, los vómitos, la fiebre, las sudoraciones, los escalofríos y un dolor lumbar, un dolor en los flancos. Y bueno, esta es más sensible al ego por los cilindros leucocitarios que yo les mencioné más adelante cuando hablamos un poquito acerca de los estudios complementarios. Y bueno, esta obviamente se va a tratar también con antibióticos.
puede ser de manera ambulatoria o de manera, o cuando ya sea, o también cuando se interna de manera hospitalaria. Y normalmente las enfermedades como la bacteriuria asintomática pueden llegar a migrar a una pielonefritis si no es tratada completamente. Entonces esta enfermedad es altamente sensible a que evolucione más rápido. Y bueno, ya para cerrar, como esta parte de la clasificación, aquí les traigo un cuadro en el que se ven las diferencias entre lo que es una pielonefritis de vías altas y una cistitis de vías bajas. Ok, como dije primero, la pielonefritis va a afectar a los riñones. Aquí vamos a encontrar fiebre muy alta, dolor en lo que va a ser la región lumbar, dolor cuando se presionan los puntos laterales, tenesmo vesical, urgencia miccional también, poliacuria, disuria, algunos sistémicos, como dije, escalofríos, temblores, taquicardia, náuseas y vómitos, fatiga y en general un malestar. Bueno, en la cistitis aquí va a afectar lo que va a ser la vejiga, aquí no va a haber mucha fiebre, el dolor va a ser en el vientre, puntos ureterales medios, en la pielonefritis son puntos ureterales altos, aquí también va a haber tenesmo vesical, y va a haber poliacrila también, y aquí va a haber orina turbia, aquí la orina va a ser turbia y hasta pueden aparecer rastros de sangre, y aquí el vaciamiento, la retención urinaria va a ser muy común. Ok, otra parte importante de esta exposición es el cuadro clínico. Yo lo decidí dividir en dos partes, en infecciones bajas o cistitis o no complicadas o sin factor de riesgo, o altas como pielonefritis complicadas y con factor de riesgo. Entre los síntomas generales, antes de una clasificación podemos encontrar fiebre, pero esto es muy poco frecuente, un dolor al ir a orinar, urgencia de ir a orinar, dolor a nivel de la espalda y el abdomen, y en algunos casos un poco de incontinencia urinaria. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que son bajas no complicadas. Aquí vamos a tener un concepto muy importante que es el síndrome miccional. Y dirán que va a ser el síndrome miccional. El síndrome miccional es un conjunto de síndromes, de síntomas que se dan cuando hay alguna afección en el sistema urinario. Y bueno, se caracteriza por disuria. La disuria va a ser un ardor o un dolor a ir al miccionar, y también tiene un poquito que ver con el olor. La poliacuria, que se refiere a que el paciente va a ir demasiadas veces a miccionar. Aquí también es muy importante el hecho de qué tanta cantidad va a ir a miccionar. O está desde la persona que va muchas veces a miccionar y hace poca cantidad, o también la persona que va muchas veces a miccionar y hace cantidades normales. El tenemos vesical es el sensamiento del que no se vació completamente, es decir, que la persona va a miccionar, vacía su vejiga, esta está vacía, pero ella todavía siente que no, tiene esa sensación de querer volver a ir a miccionar, aunque ya no habrá o no hay nada que desechar. Y la urgencia miccional les dice que ya es como que las personas dieron ganas de ir y tiene que ir, o sea, ya es urgente que vaya, y obviamente es importante que vaya, ya que en eso se evitan accidentes. Y por último, el dolor suprapúbico, que va a ser un dolor ya sea la palpación, o también puede ser un dolor de tipo constante, es decir, que continúe, que no. Y esto les hablaré más adelante, ya que hay algunas maniobras, algunos puntos que son más dolorosos, que se le llaman obviamente puntos ureterales, que obviamente en la próxima diapositiva me parece hay un diagrama en el cual se los podré explicar mejor. Bueno, en la diapositiva anterior se mencionó un poco acerca de el cuadro clínico de las bajas no complicadas y sin factores de riesgo. Y aquí vamos a ver lo que son de las IBUs altas, que también son ya más complicadas y que obviamente tienen más factores de riesgo. Bueno, aquí también se utiliza lo que va a ser el concepto de síndrome miccional. Como les dije, el síndrome miccional aplica a lo que va a ser la disuria, la poliacuria, la urgencia miccional, el tenesmo vesical y también el olor en blancos. Bueno, aquí en esta, aparte de haber esos síntomas,
que son más generalizados, también hay algo que se llama síntomas a nivel sistémico, que dice que ya se ve al paciente, que ya se ve que hay algo y ya hay que indagar más acerca de esto. Bueno, aquí uno de los principales factores es la fiebre mayor a 38 grados. Este es como el último síntoma en aparecer, ya es aquí el que dice, aquí hay algo. También la persona va a presentar muchos escalofríos, se va a fatigar más rápido, más cansada. Y algo que es también muy importante es el dolor en los flancos. En este dolor va a ser un dolor abdominal generalizado, ¿ok? Ya sea la palpación, a la percusión, principalmente a la palpación. Aquí entran lo que son conocidos como los puntos ureterales dolorosos. Existen tres puntos. Los superiores, que son arriba del ombligo, que es a nivel más de los riñones, según algunas literaturas. El punto ureteral medio, que ya es más como en los uréteres, y finalmente el ureteral inferior, que aquí la única forma de ingresar por estos es por vía vaginal o vía rectal, pero normalmente estos no se hacen por la comodidad del paciente. Ya cuando es muy muy urgente ya se pueden llevar a cabo. Bueno, entonces los superiores ayudan más a distinguir una infección alta, de vías altas, mientras que los ureterales medios son más comunes que haya dolor cuando es baja, y aquí es lo que fue el dolor suprapúbico, que a la palpación duelen como cuando se hace presión en estos puntos. Aquí podemos ver estos puntos en esta imagen. El, Aquí los de hasta arriba, en la primera línea se pueden ver los medios, luego está el triángulo, es un triángulo que va desde la cresta hasta el ombligo, se divide en tres. El más alto es el superior, el medio el ureteral y el último es los inferiores. Bueno, entonces, el medio les dije que va más como que es a nivel del ombligo, se traza una línea en el ombligo, así, y son los medios, y aquí es más como para bajas, y los inferiores no son tan comunes. Y bueno, otra cosa es la sensibilidad en el ángulo costovertebral. ¿Ok? Aquí, este punto, hay algo que se llama maniobra puño-percusión, pero en realidad eh, el punto clave es el Giordano, que también se le llama Giordano, puño, percusión o Giordano. Entonces, aquí lo que va, como se ve en la imagen, se le va a poner la mano al paciente y se van a dar golpes. Cuando hay dolor es positivo, si no hay dolor es negativo. Igual con los puntos de arriba, si a la presión, la palpación hay dolor es positivo, es positivo, si hay dolor es positivo, si no hay dolor es negativo. Ok, estos dos últimos signos, lo que es dolor de flacos por los puntos y el signo de Giordano o el del ángulo, la sensibilidad en el ángulo, estos son signos claves para que se diagnostique una infección por vías urinarias. Bueno, para el diagnóstico de una ITO o una IBU, generalmente se basa en una combinación de muchas cosas, comenzando por la historia clínica, una buena historia clínica. Bueno, aquí el médico debe realizar un interrogatorio al paciente y recopilar información sobre si hay síntomas o algún antecedente, ya sea estructural, ya sea anatómico, o que haya tenido una IBU en los últimos 6 meses, y cuáles son sus hábitos, cuál es su higiene, para ver si aquí se puede encontrar más la causa. También la exploración física, bueno, aquí se debe realizar un examen físico en caso de que haya dolor o sensibilidad en el abdomen, y bueno, principalmente, como ya lo mencioné, el signo de Giordano va a ayudar a ver si es positivo o negativo, si hay o no una infección. Y bueno, otra parte son los estudios complementarios. Aquí el análisis de orina, que nos va a ayudar a detectar tres cosas importantes: leucocitos, esterasa leucocitaria, los nitritos y los cilindros leucocitarios, que estos, como sabemos, son un indicador de que hay pielonefritis o la infección es por pielonefritis. Y también la hemoglobina y las proteínas, y algunas veces ayudan a que el diagnóstico sea más certero.
Eh, por ejemplo, en otros estudios complementarios, las pruebas de imagen como ecografías o tomografías también son de ayuda, pero esto ya es más guiado a cuando hay algo más estructural, que hay algún tumor, alguna obstrucción, algunos cálculos o en alguna anomalía como que la uretra esté más estrecha. Y bueno, una prueba de función renal también ayuda a ver como el nivel de creatinina y cuál es la velocidad de filtración glomerular, que es también como un factor de riesgo para una IBU. Y bueno, en casos más extremos, una citoscopía, que es una exploración para que se visualice el interior de la vejiga y de la uretra. Aquí es de nuevo para ver si hay tumores o alguna obstrucción que pueda estar causando algún tipo de infección. Y bueno, para el diagnóstico diferencial, como sabemos, el cuadro clínico es algo extenso, entonces se puede confundir con otras patologías, como por ejemplo aquí una enfermedad de transmisión sexual, o una urolitiasis, vejiga hiperactiva, algunos tumores y infecciones fúngicas. Las infecciones fúngicas, por ejemplo, la candidiasis, como les mencioné, para la pielonefritis, uno de los agentes etiológicos es la cándida, pero esto es más como guiado a pacientes que ya tienen o tienen diabetes mellitus, y todo esto es por lo de la glucosa en la orina y el riesgo de que no hay tanta urgencia o no hay tanto vaciamiento. Y bueno, en la vejiga hiperactiva, este es un síndrome que es una condición que causa que las personas tengan esa urgencia o tengan esa frecuencia de ir a miccionar. En los tumores, principalmente el tumor de vejiga o de riñón, aquí se ven síntomas más claros como hematuria o otros síntomas similares a los de la IBU, como lo mencioné, como el dolor en los flancos, o la disuria o la poliaquiuria también son muy característicos. Y bueno, en la urolitiasis aquí va a haber presencia de cálculos que pueden causar dolor y obstrucción. Y en las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, la gonorrea y la clamidia son las principales o las que más tienen síntomas similares. Y bueno, otros diagnósticos diferenciales también importantes es el síndrome del dolor pélvico crónico, que es más como un trastorno que causa el dolor pélvico persistente. Entonces, como sabemos, el dolor pélvico o el dolor abdominal es un síntoma característico de una IBU. Y bueno, el tener una enfermedad renal crónica previa o una obstrucción urinaria también es otra condición médica que puede aumentar el riesgo de desarrollar IBU o confundirse con una IBU. Muy bien, siguiendo con la exposición, empezamos con los estudios complementarios, los estudios de gabinete. Bueno, como se ve, son tres importantes, digo, hay más, pero me voy a centrar en estos tres, que es el urocultivo, la tira reactiva y el examen general de orina. Bueno, comenzando con la tira reactiva, esta tira reactiva es más como rápida, es una prueba rápida. La paciente entra a consulta, hay síntomas, hay síndromes, se sospecha de algo, se hace una tira. Obviamente es para el diagnóstico de infecciones urinarias. Aquí cambia de color dependiendo de qué tal nivel, porque este mide varias cosas, entre ellas el pH, los detritos, la glucosa, los leucos. Entonces el color va cambiando, como podemos ver en la imagen. Entonces después continuamos con el urocultivo. Se toma una muestra de orina, una muestra que se va a analizar. No es tan rápido, pero es el más certero, de 24 a 48 horas aproximadamente, para que se pueda entregar la muestra. Por eso luego las personas a veces prefieren hacerse un examen general de orina, ya que con urgencia hasta en 30 minutos puede ser entregado. Bueno, continuando con el urocultivo, se puede obtener de tres maneras. Hay tres formas de recolectar la muestra. La principal es una micción espontánea, es decir, que se le va a pedir al paciente que orine en un vasito. Este vasito va a ser estéril, va a estar bien sellado. Esta, que es la micción espontánea, es la más contaminada, por eso el valor que se le da es mayor. Entonces aquí es el segundo chorro, es decir, el paciente va a orinar, el primer chorro en la taza va a intentar sostener, y el segundo chorro ya debe caer en el vasito. Esto porque el primer chorro se supone que dice que
hay más bacterias, más microorganismos, entonces el segundo es como más limpio, entonces hay menos riesgo de que salga algún microorganismo extra. Aquí el valor es igual a 100.000 unidades formadoras de colonia. Y bueno, el segundo es una sonda vesical, esto es más como hospitalariamente, cuando el paciente está como más internado, se le coloca una sonda y aquí esto es por vía uretral, por la uretra se somete a la sonda y de ahí se puede obtener. Esto requiere un proceso de asepsia y antisepsia, entonces se supone que no es tan contaminado como el otro, pero no es tampoco el más limpio, el más estéril. Entonces aquí el valor es de 10.000 unidades formadoras de colonia y el último es la punción suprapúbica, este va a ser un piquetito nada más, a la zona, es por esta zona, eh, va a ser, es el más menos contaminado, el más estéril, ya que va a ser una punción y el valor va a ser de una unidad. eh, entonces, cuando este sale positivo o se encuentra algo, obviamente ya de alarmarse, porque al ser más estéril, obviamente el hecho de que se encuentre algo, pues sí es motivo de preocupación. Y obviamente es invasivo. Y por último, el general de orina. Este no es como muy diagnóstico que diga aquí hay algo, pero, o sea, es más como general, pero permite apoyar al diagnóstico. Y aquí nos ayuda a hacer una diferencia entre lo que va a ser una IBU de origen alto y una IBU de origen alto. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva es una tabla de eh, los parámetros, ya que este examen toma en cuenta lo que son parámetros microscópicos, macroscópicos y algunos parámetros químicos. Muy bien, hice esta pequeña tabla para que se alcance a entender mejor cómo se puede leer un examen de orina cuando hay alguna infección, cómo es lo normal y cuando hay una infección en el tracto urinario o vía urinaria. Recuerden que pues es exactamente lo mismo infección del tracto urinario ITU o infección de las vías urinarias y muy bien, el olor. El olor supone que cuando es normal, la orina no tiene un olor, o sea, no hay como un olor en concreto, pero cuando hay un ahito el olor puede ser un poco fuerte, puede llegar a ser hasta fétido. Algunas literaturas lo comparan como un olor de algo echado a perder o algo descompuesto. El segundo parámetro es que el color. Supone que la orina puede llegar a ser de un color amarillo claro, casi cristalino. Entonces, en una ITU se puede encontrar opaco, de un color un poco turbio y obviamente de un amarillo más concentrado. Hasta en un anaranjado se puede encontrar y cuando es rojo pues ya hay presencia de sangre que se mature. El pH normalmente es ácido. Entonces aquí en un ladito se va a encontrar alcalino. Aquí, ¿por qué va a ser esto? Entonces, se supone que en el pH hay algo llamado ureasa. Esta ureasa se va a encargar de lo que va a hacer, de catalizar lo que va a hacer la urea. Entonces, eh, cuando pasa esto, la urea se transforma en amoníaco y el amoníaco es alcalino, entonces cuando se vuelve alcalina hay más presencia de urea, se hace este cambio, esta transformación, hay más amoníaco y obviamente en el estudio va a salir que es más alcalino, entonces ahí hay una presencia de algún microorganismo o una ITU. Los que están en amarillo, se me olvidó mencionar al principio, es que son los más importantes. Estos son como casi diagnósticos, casi al decir, estos están, aquí ya hay infección. ¿Ok? En este caso, el leucocitoesterasa, se supone que se deben encontrar menos de 10.000 por campo y en una ITU hay más de 10.000 por campo. Esta es liberada por los leucocitos, que son células de defensa. Entonces, cuando hay una elevación en una ITU, es decir, que hay inflamación, hay una infección, obviamente los leucocitos están intentando combatir algo. Lo mismo pasa con los leucocitos. Se supone que en un examen normal, saltándome un poco los nitritos, hay menos de 5 por campo. Entonces, obviamente, el que haya más de 5 por campo, obviamente es indicador, es positivo para alguna infección, por eso mismo de que son células de defensa, van y que estén como multiplicadas significa que están intentando combatir algo, una infección, una inflamación o algo. Y bueno, regresándome por los nitritos, también es algo muy puntual, muy importante, un puntito que dice aquí puede haber una IBU
Esos nitritos indican la presencia de bacterias. ¿Ok? Esto es a nivel obviamente solo de vías urinarias, ya que los nitratos se transforman en nitritos. Entonces, cuando hay presencia de nitritos, es que hay alguna infección, algún microorganismo extraño, hay algo ahí que no está bien. Y bueno, continuando las bacterias obviamente están ausentes, entonces cuando hay infección a nivel de vías, obviamente estas van a estar presentes. Y por último, los cilindros leucocitarios. Esto es menos común que aparezcan, pero también está ahí. Entonces, estos son acúmulos de leucos, son acúmulos de leucos que van a ser obviamente un cilindro. Entonces, esto es patognomónico de vías altas, o sea, es un signo que sí o sí, sí hay vías altas, pielonefritis, a un absceso, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poquito a rasgos grandes generales de parámetros. Entonces hay que tener más consideración con lo que son los leucos, los nitritos y los cilindros. Entonces, los cilindros también es apoyo para el diagnóstico, como les dije, de la pielonefritis, los nitritos, obviamente, también para el apoyo de vías general alta como baja, y los leucos, el leucocito cerasa, obviamente presencia de leucos, presencia de infección, inflamación. Entonces, hay que estar como muy pendiente de esos tres parámetros. Muy bien, ya para cerrar aquella parte del cuadro clínico, también se menciona que se pueden hacer ecografías o tomografías. Esto ya es más como para factores, cuando hay factor de riesgo estructural, anomalías, la uretra es más estrecha, cálculos, obstrucciones, algún carcinoma. Entonces, bueno, eso ya es para algo más grave, más delicado. Y ok, ya vamos a empezar con lo que es la anatomía patológica. Las de las tres imágenes que pueden ver a su izquierda son más microscópicas, y aquí es más la fisiopatología y cómo se ve más por dentro. Entonces, aquí va a empezar la imagen verde, que es los cilindros. Como les dije, los cilindros van a ser acúmulos de leucocitos. Entonces aquí ya es signo de infección de vías urinarias altas. Es como casi un signo patognomónico de vías altas. Entonces, la imagen de al lado se pueden observar, esto es más de tía reactiva. Son leucocitos, apenas está empezando la infección. Esos puntos blancos son leucocitos. Y por último, la imagen de abajo, ya hay leucocitos, ya están más definidos, y ya aquí va a empezar, ya se ve que hay colonización, ya que ya se empiezan todos a juntar como unos al lado de otros. Entonces eso ya es signo de que ya hay multiplicación, y ya empieza este proceso de que se empiezan a formar colonias, se empiezan a formar grupos que son conocidos, como les dije, como films. Muy bien, entonces ya con la imagen de su derecha ya es la fisiopatología, se puede ver, pero ya como más detallada. Es lo mismo, en el número 1 empieza la contaminación, entra y llegan por uretra y llegan a vejiga, ¿ok? Ya en la segunda dosis es la adherencia al uroepitelio, ¿ok? Aquí es por fimbrias tipo 1 y fimbria P. ¿Qué es fimbria tipo 1? Como dije, hay que recordar como la estructura. Entonces, las fimbrias son estas que se encargan de la liberación de adhesinas, que son las que se encargan de la adhesión a la pared. Entonces, la fimbria tipo 1 es característica del E. coli, es como un tipo de fimbria universal que va a ayudar a la adhesión a las células. Y la fimbria tipo P también es otro tipo de fimbria que también se encarga o ayuda a la adhesión. Entonces, aquí en esa imagen, todos esos puntitos blancos alrededor son las células llegando a bueno, los microbios con fimbrias, las fimbrias pues llegando a lo que va a ser la cavidad para adherirse. Y bueno, ya sigue con el proceso, invasión, multiplicación, y por último la 4, que es la apoptosis, o sea, cuando las fibras se pegan a lesas, se pegan a la pared, hay invasión en las células epiteliales y estas empiezan a hacer apoptosis. Y bueno, esto se puede ver en la imagen de arriba, en la esquina. Luego sigue con el proceso, después de la apoptosis, el flujo de los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares aparecen o son signos de que hay inflamación. Entonces, cuando hay este tipo de células, obviamente hay una inflamación. Entonces, aquí estas células que en la tercera, en la esquina hasta arriba, esta significa, esos círculos significa que hay células
polimorfonucleares, entonces obviamente hay signo de inflamación. Obviamente, como les mencioné, la C, la E. coli tiene fimbria tipo 1 y entonces pues se encarga de la adhesión. Luego continuamos, la E. coli asciende hasta los riñones, la fimbria tipo P, eh, otro tipo de fibra, como les mencioné, se une al epitelio y luego se producen citocinas, se produce daño epitelial y aquí hay acumulación ya de células epiteliales, ya que son células epiteliales contaminadas y ya va a haber un daño al glomérulo. Entonces ya aquí es como más generalmente como la E. coli entra y atraviesa todo el epitelio renal como comienza. Entonces aquí podemos ver las imágenes para recapitular. Primero es la adherencia, como las fimbrias tipo 1, tipo P se adhieren al urotelio. Las dos, como hay apoptosis de las células epiteliales a causa de la colonización y multiplicación. Como hay presencia de células epiteliales a causa de que hay inflamación o hay infección. Y por último, en las células las células ya infectadas llegan al glomérulo y empiezan a dañar el epitelio. Muy bien, comenzando de nuevo con el tratamiento, siguiendo con esta exposición, ya estos son los últimos subtemas a tratar. Bueno, antes de iniciar de lleno hay que hablar de algo que se llama resistencia antimicrobiana y resistencia a los antibióticos. Es un tema a nivel mundial, es emergente. Todo esto se debe a pues, muchos factores, los tratamientos no terminados, dosis no correctas, tiempo no correcto, la bacteria se vuelve resistente. Entre ellas la E. coli. La E. coli, como les dije, de un 75 a un 80% de resistencia tiene los antibióticos. Es muy común que por esto se den infecciones en vías urinarias, altas o bajas. Y bueno, entonces, tiene altos porcentajes de resistencia a los fármacos, en ellos la ampicilina, el trimethoprim, las tetraciclinas y bueno, esto es grandes complicaciones ya que se deben de buscar tratamientos alternos para combatir este tipo de enfermedades. Se dice que la fosfomicina y la nitrofurantoína son nuevos fármacos que pueden ayudar a combatir y que esta E. coli no ha presentado tanta resistencia a ellos. Entonces se supone que por debajo del 4% es el porcentaje de resistencia que ha mantenido, mientras que en algunas cefalosporinas de tercera generación del 12% se ha mantenido resistente la E. coli. Bueno, empezando con el tratamiento ahora sí, lo dividí de nuevo en dos, en bajas no complicadas o en, como le dije, la cistitis, más común. No es la única, pero son las más comunes y obviamente altas, complicadas, la pielonefritis. Bueno, entonces, primero el tratamiento ambulatorio. Aquí en las bajas no complicadas no hay riesgos de hospitalización. No requiere, todo puede ser ambulatorio, puede ser desde casa. Aquí el primero es nitrofurantoína, esto es dosis a grandes, dosis generalizadas, son 100 miligramos, vía oral, obviamente pueden ser, creo que vienen en tabletas, cada 6-8 horas por 5 a 7 días. Recuerden que los antibióticos es importante que esté bien la dosis y se termine el tratamiento para evitar obviamente lo que les hablé anterior de la resistencia de antibiótica. La siguiente es la amoxicilina, esto va a ser una dosis de 500 miligramos vía también oral, cada 8 horas, de 5 a 7 días aproximadamente. Bueno, y por último el tratamiento de las altas complicadas, por ejemplo, pielonefritis, la más común. Hay dos formas por internación o ambulatorio. En la parte de ambulatorio, aquí es más común amoxicilina con ácido clavulánico. Es 1 gramo vía oral, obviamente, cada 8 horas, se supone que de 5 a 7 días aproximadamente. Y el ciprofloxacino de 250 a 750 miligramos debe de dar vía oral cada 12 horas. Y ya cuando hay como un proceso de internación, cuando ya es más hospitalario, cuando ya no es ambulatorio, ya es algo más grave, aquí se les da ampicilina, pero esta debe ser combinada, con otro antibiótico que es la gentamicina, es 1 gramo cada 6 horas,
de ampicilina cada 6 horas y de gentamicina es de 2 a 3.5 por kilogramo cada de 8 a 12 horas, de 5 a 7 días aproximadamente. Todo esto es por vía endovenosa, obviamente. Y la cefotaxima, que también es 1 gramo, obviamente vía endovenosa. Esto es cada aproximadamente 8 horas, de 6 a 8 horas, por 5 a 7 días. Y bueno, recuerden que aquí es sumamente importante el hecho de terminar los tratamientos completos para evitar, como les vengo diciendo, la resistencia antibiótica. Bueno, ya esta es la última parte de esta exposición, y son las medidas preventivas, qué hacer, qué no hacer. Primero, aguantarse las ganas de miccionar. Como ya les dije, la orina es un método, un mecanismo de defensa. La orina, al momento de miccionar, de liberar, arrastra todas las bacterias, todas las partículas. Entonces, el aguantarse es como un ambiente perfecto para que ellas empiecen a multiplicarse y a colonizarse. Bueno, orinar después del coito, como aquí es intercambio de sustancias, hay muchas bacterias, entonces obviamente el orinar, como les dije, ayuda a liberar todos estos microbios y que salgan del cuerpo. Limpiarse los genitales adecuadamente de adelante hacia atrás, como ya se sabe, más entre mujeres, que obviamente, como les dije, son más comunes a este tipo de infecciones. Beber mucha agua en cantidad de líquidos, como les dije, en factor de riesgo, la deshidratación es un factor importante. Esto es más por el hecho del aumento o la disminución del flujo urinario. Evitar la humedad en la zona pélvica. Eso principalmente es en albercas, cuando se va a nadar, que el hecho de tener el traje de baño húmedo por mucho tiempo, principalmente en las mujeres, causa o es reservorio para esta enfermedad, que los microorganismos estén ahí y tengan un ambiente para poder ascender y proliferar. Una buena higiene íntima también es adecuada, tener precaución con preservativos, espermicidas, etcétera. Esto alteran el pH, obviamente, y pues obviamente el pH debe ser ácido y lo hacen más alcalino, entonces ayuda a que las infecciones suban. También otra parte es ducharse, no bañarse, el uso de bañeras, el uso de tinas es importante y ayuda a que la enfermedad o los microbios puedan estar ahí. Este, y bueno, estos son algunos, hay muchos más, pero a grandes rasgos son los más importantes. Bueno, y aquí es más información extra de por qué las infecciones del tracto urinario son como más frecuentes o más recurrentes durante el verano. Esto es por, obviamente, la humedad de la estación y porque aquí hay mayor incidencia, obviamente, principalmente en niños, y todo esto es por el uso de albercas y por no llevar una buena higiene después de ir a estos lugares. También otro riesgo es la deshidratación y la disminución de la producción de orina. Como dije, cuando uno micciona, es como un mecanismo de defensa que elimina las bacterias. Entonces, el no miccionar y aparte el retener orina, ayuda a crear un buen reservorio y aquí se hace una infección. Y obviamente la mayoría de las veces es baja la cistitis o la uretritis. Y bueno, obviamente el tratamiento, la mayoría son cuadros apenas que van empezando, y obviamente aquí se utiliza la amoxicilina, la fosfomicina, la nitrofurantoína, y dependiendo si es baja, si es alta y de qué tan grave sea. Bueno, en cuanto a las complicaciones de las IBUS pueden ser graves y, bueno, en algunas pueden ser potencialmente mortales, y esto es debido a que a veces no se tratan adecuadamente o correctamente. Y bueno, entre las principales complicaciones está la sepsis. Esta es una infección que se puede extender, es decir, que cuando una IBU ya no es bien tratada, ya el antibiótico no hace su reacción, puede extenderse por la vía hematógena, que es una vía que la menciono en la fisiopatología. Y bueno, aquí causa una respuesta inflamatoria y bueno, puede ser mortal. Otra es la insuficiencia renal. Esta también es un diagnóstico diferencial y un factor de riesgo. Y bueno, aquí puede causar daño renal permanente y puede aumentar el riesgo de sufrir, obviamente, una insuficiencia renal. Y los abscesos perirrenales, esto es
formación de abscesos en el riñón principalmente, y aquí se va a requerir un drenaje quirúrgico. Y bueno, el daño al tracto urinario aquí puede causar obstrucción o estrechamiento del tracto urinario, y bueno, en embarazadas principalmente, que es una parte que les mencionaré próximamente, hay mayor riesgo de que haya ruptura de membranas o que el parto sea prematuro. Y bueno, en los abscesos perinefríticos, aquí la infección obviamente es alrededor del riñón permanente, y es más cuando hay como una IBU alta, que es como la pielonefritis, o la nefronía, que esta es principalmente la nefrona, obviamente, que es la unidad funcional del riñón. Y esta nefronía también puede ser como un diagnóstico diferencial. Y bueno, hay más riesgos de reinfección. Todo esto es cuando no se trata correctamente, y bueno, puede causar también que las IBU sean más permanentes o que se creen con mayor recurrencia, y la litiasis renal, que es una infección o una enfermedad que hay más riesgo de formación en los cálculos, de formación de cálculos renales, y puede causar obviamente obstrucción y algún absceso perirenal. Bueno, en cuanto a el riesgo de IBUS en el embarazo, la verdad es un riesgo muy alto. Se dice que la prevalencia es de entre el 5 al 10%, y bueno, es de las principales complicaciones durante el embarazo. Aquí es más común que se dé durante el segundo al tercer trimestre, y bueno, se pueden desarrollar gracias a que si las mujeres tienen algún antecedente de IBU, bueno, hay mayor riesgo de desarrollarla o de una reinfección. Eh, Todo esto se debe a que por el crecimiento uterino hay como una presión en lo que va a ser los uréteres, y esto ayuda a que el flujo de la orina sea más lento y el vaciamiento no sea completo. Entonces es como un buen reservorio para que haya ahí una infección. Y entre las principales complicaciones hay riesgo de un parto prematuro o de la ruptura de membranas. Aquí el mayor riesgo hay de evolución a pielonefritis. Las embarazadas tienen entre el 25 al 50% de riesgo de que una IBU que sea baja, como la cistitis o la uretritis, evolucione a lo que va a ser una pielonefritis aguda principalmente. Y entre los síntomas podemos encontrar fiebre, sudoración, náuseas y vómitos, y un dolor lumbar. Y bueno, este riesgo, como les dije, es gracias a que hay demasiados cambios hormonales, al crecimiento del útero, y el gold standard, o para tener un correcto diagnóstico, metiendo ya un poco de los estudios complementarios, es un urocultivo y un ego. Y bueno, para el bebé hay más riesgo de que nazca con bajo peso o que sea prematuro, y muchas veces en casos extremos puede haber sepsis o insuficiencia renal en la madre. Y en cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento es con antibióticos, y se dice que son seguros en el embarazo. Varias literaturas afirman que son seguros para el embarazo, principalmente la cefalexina y la amoxicilina, que son tratamientos ambulatorios tanto para IBUs bajas, no complicadas, como para altas complicadas. Bueno, y finalmente, ya para cerrar un poco esta exposición, puse esta tabla de generalidades de ambas para que quede un poquito más claro, aunque bueno, en cuanto a las IBUs altas, hay síntomas urinarios, sí, pero también hay síntomas sistémicos. En las bajas solo hay síntomas urinarios, sistémicos muy, muy de vez en cuando. Y bueno, en la baja hay mayor presencia de bacterias, obviamente, probablemente más en la vejiga y en la uretra, que son, bueno, no, las primeras en infectarse. Y hay más presencia de bacterias, pero en las altas, las bacterias ya han crecido en tamaño. Las altas tienen más sensibilidad al ego, ya que las bacterias obviamente son de mayor tamaño. En las bajas hay mayor presencia de hematuria, mayor riesgo, más pronto que se presente la hematuria. En las altas es muy común gran positivo, como los dije, y en las bajas hay mayor riesgo de infección si no se es tratada correctamente. En cuanto a la alta, hay mayor resistencia antimicrobiana. Todo esto es por la pielonefritis. Como lo mencioné, que esta enfermedad muchas veces los tratamientos no son completados, muchas veces por esta resistencia antimicrobiana no cede. Entonces
sucede esto. Mientras que en la baja hay mayor alteraciones funcionales, que el flujo de la orina esté bajo, no haya capacidad de ir a miccionar, que haya dolor, etcétera. En la alta es más común en varones, como dije, en varones no es tan común que haya una infección en vías, pero cuando lo hay ya son más complicadas, entonces es más común que una pielonefritis se encuentre en los varones. Y en la baja, en las tribus bajas, no hay complicaciones estructurales, ya sea que la aorta esté más estrecha, como ya he dicho muchas veces, o que haya carcinomas, que haya obstrucciones. Entonces, bueno, eso es un poco a grandes rasgos, acerca un poco de cada una ya para cerrar esta exposición. Bueno, y esto sería todo por mi parte acerca de las infecciones de vías urinarias, de tracto urinario y busitos. Y bueno, ya como recomendación, como conclusión, aunque lo dije anteriormente, hay que tener una buena higiene, hay que consumir bastantes líquidos, en especial agua. Y bueno, si se tiene una vida sexual activa, hay que tener higiene, hay que tener mucho cuidado y sobre todo las mujeres, ya lo dije por lo estructural y bueno, gracias.